El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Gobierno endurece requisitos para portar armas. Termina discrecionalidad, amiguismo y corrupción en salvoconductos para portar armas. Aclara Mindefensa. Antanas Mockus pinta mural. Que la pistola no acabe la paz. Marchan millones de personas contra Maduro en Caracas. Guaidó promete que el 23 de febrero ingresará la ayuda a Venezuela. Vicepresidenta Delcy Rodríguez dice que la ayuda es cancerígena. 2 atentados contra oleoductos de Ecopetrol. Jurado declara culpable al Chapo. Enfrenta cadena perpetua. Jugador de América denuncia amenazas de muerte. Rigoberto Urán, primer líder del Tour Colombia 2.1. La casa de moda francesa Louis Vuitton presenta su más reciente colección femenina y masculina en su nuevo espacio en Bogotá. Les tengo las últimas tendencias en minutos, no me fallen. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Increíble, un gran derrotado en las elecciones y el presidente saliente, los personajes cuya favorabilidad creció. 2. Se casó la banquera del Estado con un famoso penalista. 3. No hay duda de que la devoción por la política es un asunto hereditario. Tengo ñapa. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no se cansa de cazar peleas dentro del mismo gobierno. 1, 2, 3 y mi ñapa beligerante al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. El gobierno endureció los requisitos para otorgar los permisos para porte de armas de fuego. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, reveló que la reglamentación que se expedirá en las próximas horas incluirá permisos regionales y nacionales. Las normas acabarán con la corrupción y el amiguismo en la expedición de salvoconductos. El gobierno niega que se esté abriendo la puerta a que más colombianos se armen. La directiva, que será publicada en las próximas horas, establece uno a uno los pasos que debe cumplir cualquier persona para obtener un permiso de porte de armas. Las posibilidades más de amiguismo que de corrupción se cierran definitivamente, aunque yo tengo que reconocer que en el pasado pudo haber casos de corrupción, lo que más imperó fueron los actos de amiguismo. El ministro aseguró que hasta hoy la decisión de otorgar un permiso dependía de un solo oficial en cada brigada. Ahora deberá pasar por la supervisión de 5 personas. Hay un comité de 5 personas, el comandante de la brigada tiene que participar, los inspectores de las fuerzas tienen que estar pendientes de esto, los comandantes de fuerza también tienen que andar mirando qué es lo que están haciendo sus subalternos y el comandante general, claro que tiene una responsabilidad. Habrá un permiso para porte de armas en una región específica y otro que permite llevarla a nivel nacional. En un acto simbólico, el senador Antanas Mockus dibujó un mural en el centro de Bogotá para rechazar el porte de armas por parte de civiles. No le hagamos pistola a la paz, es su lema. A las 11 de la mañana el profesor Antanas Mockus llegó a la carrera séptima con 19 en pleno centro de Bogotá. El objetivo, llamar la atención sobre el no porte de armas por parte de civiles. Cualquier vida es sagrada. Si los civiles se arman, se nos despelota no solo la paz que se hizo con las FARC, se nos despelota la vida urbana, las bandas. Entonces tenemos que reducir el porte de armas. 4 horas después la satisfacción de Mockus fue grande. Con la ayuda de Guache, el mural estaba listo. Guache es un grafitero profesional que con sus trazos hizo el mismo monumento, pero en muro, al que está en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, un revólver amarrado. De las armas, líbranos, Señor. No le hagamos pistola a la paz. Mockus lo que quiere es llamar la atención sobre que los civiles no porten armas y que éstas las tengan única y exclusivamente quienes deben saber usarlas, los agentes del Estado. El partido FARC denunció que el gobierno está incumpliendo el acuerdo de paz al no brindarle las garantías de seguridad. Por una directriz gubernamental, sus escoltas no pueden utilizar armas largas para sus desplazamientos. El senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada, aseguró que los líderes de la colectividad están en riesgo por culpa de las decisiones del gobierno que limita el uso de armas largas a sus esquemas de seguridad. Son armas largas
que son propias, digamos, para la defensa en terrenos abiertos como los que nosotros transitamos. Nosotros permanentemente vamos a las zonas y es una mentira que eso legalmente no se puedan utilizar. Para Lozada, el mayor riesgo está en sus desplazamientos a las regiones, pues allí están a merced de los grupos extremistas del país. Para nadie es un secreto que tenemos muchos enemigos y por eso precisamente en el acuerdo se establecieron unos programas especiales y ahora se quiere alegar cuestiones legales para no garantizar la logística suficiente. Según la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, este es un incumplimiento más del actual gobierno al acuerdo de paz. En una nueva jornada de movilizaciones, el autojuramentado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la entrada de ayuda humanitaria se realizará sí o sí el próximo 23 de febrero. Mientras Nicolás Maduro insistió en su llamado a la paz, aunque reforzó la presencia militar en la frontera con Colombia. Nuestro enviado especial a Caracas, William Parra, tiene todos los detalles. William, buenas noches. Inés María, Margarita, muy buenas noches desde la Plaza Bolívar de Chacao. Hoy, 12 de febrero, día emblemático para los venezolanos, día de la Batalla de la Victoria. Nuevamente las calles de Venezuela han sido escenario de marchas a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro. El presidente interino Juan Guaidó ha dicho que ya se ha establecido un nuevo centro de acopio para recibir la ayuda humanitaria que envía Estados Unidos y otros países que respaldan a Guaidó. Este punto de acopio será instalado en el estado de Roraima, en territorio brasilero. No quiero bono, no quiero clase. Yo lo que quiero es que se vaya Nicolás. Que se vaya Nicolás, un grito que recorre Venezuela y que hoy en las calles de Caracas se escuchó nuevamente desde la marcha opositora. Ya tenemos nuestra asamblea, la legítima. Tenemos que, la Fuerza Armada nos tiene que apoyar. Tienen que entender que ellos nos tienen que defender a nosotros, los venezolanos. El presidente autojuramentado Juan Guaidó se la juega por la ayuda enviada desde Estados Unidos y anuncia la fecha de ingreso a territorio venezolano. Que el 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela. Para hacer posible esta promesa, se están conformando voluntariados y campamentos humanitarios itinerantes. Mientras el pueblo está en la calle, no habrá obstáculo posible que impida la ayuda humanitaria. Más allá de la fecha fijada como hora cero para el ingreso de la ayuda, sigue sonando el llamado a los militares bolivarianos. Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. En el otro lado, al oeste de la ciudad, la presidenta Delcy Rodríguez rechazó una vez más la llegada de la ayuda. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria. El presidente Maduro estuvo en la Plaza de Bolívar y llamó a la paz y a la unidad. Todos queremos la paz para Venezuela. Que los tambores de guerra se alejen. Los rojos rojitos, como se conoce a los chavistas, se la juegan por la permanencia de Maduro. No va a haber intervención militar, porque ellos no tienen cojones, como lo dijo el comandante Hugo Chávez Frías en aquella oportunidad, Yankee on. Mientras sigue la puja por el poder en las calles venezolanas, el tiempo parece jugar en contra y a favor de cada sector. Y hemos venido justamente aquí a la Plaza Bolívar de Chacao porque a esta hora, como ustedes pueden apreciar, se empiezan a reunir miles de jóvenes universitarios que vienen hasta este lugar a iniciar una vigilia en homenaje a todos esos jóvenes que han caído muertos durante las jornadas de protesta que se han adelantado durante los últimos años en Venezuela, especialmente hace 5 años cuando se inició también una nueva etapa de protestas un 12 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, William Parra, CMI, La Noticia. William, gracias por el reporte. Ecopetrol reportó 2 atentados en contra de oleoductos en Putumayo y norte de Santander. Esta noche se activó el plan de contingencia para minimizar el impacto ambiental. El primer ataque se registró en horas de la madrugada de este martes en el oleoducto Mansoya, ubicado en la altura de la vereda Buenos Aires, en jurisdicción del municipio de Orito, Putumayo. De acuerdo con el reporte, el atentado produjo un incendio. La empresa está a la espera del ingreso de la fuerza pública para asegurar el área y establecer el tipo de afectación ocasionada, además realizar de manera inmediata las labores de atención y reparación. Los empresarios manifestaron su rechazo. Definitivamente el balón está en la mesa del ELN. El ELN tiene que cesar toda acción terrorista. No podemos vivir bajo la coacción del terrorismo. Eso no es sensato, eso no es razonable, eso no lo puede aceptar Colombia. El segundo atentado se presentó en el oleoducto Caño Limón Coveñas, en Teorama, norte
norte de Santander, donde se produjo una rotura y caída de crudo a la quebrada La Llana. La empresa hizo un llamado a las comunidades de la zona para que no se acerquen al sitio de la emergencia ni manipulen elementos que puedan generar chispa. Una vez se ha asegurado el sitio del atentado, los técnicos ingresarán a la zona para activar otros puntos de control. En este momento se registran enfrentamientos que impiden el ingreso de personal y equipos en esa zona del país. La Procuradora Delegada para la Justicia Especial para la Paz, Mónica Cifuentes, urgió la inmediata sanción de la ley estatutaria que reglamenta este mecanismo de justicia. Un nuevo respaldo recibió la JEP en su reclamo al gobierno para que sancione la ley estatutaria que reglamente su funcionamiento. El pronunciamiento fue de la Viceprocuradora General y Delegada para Asuntos de la Justicia Especial de Paz. Estamos simplemente esperando, yo creo que la ley estatutaria es central, es medular para poder aplicar el sistema y simplemente como Procuraduría esperaremos la decisión del gobierno, pero también consideramos que debe ser sancionada lo más pronto posible. El gobierno había anunciado el viernes que estudia la posibilidad de objetar algunos artículos por razones de conveniencia nacional. Estaríamos francamente ante un escenario en el cual hay una voluntad del presidente y de su entorno político por impedir que la Jurisdicción Especial para la Paz tenga un marco legal de funcionamiento lo antes posible. Uno de los temas que preocupa al gobierno sobre esta ley estatutaria son las competencias de la JEP en los casos de extradición. El prestigioso diario estadounidense The Washington Post dedicó varias páginas de su edición nacional para expresar su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. El diario advierte que siguen asesinando líderes sociales en Colombia y anuncia que en el país hay una herramienta que puede ayudar a salvar la paz. El Post, que califica a la JEP como un innovador tribunal, destaca que si ese tribunal es utilizado en pleno por el país, se puede salvar la implementación de los acuerdos de paz. La Fiscalía llamó a juicio al magistrado de Justicia y Paz Eduardo Castellanos por recibir presuntamente un soborno de $50.000 del extraditado narcotraficante alias Mellizo. El magistrado Castellanos será acusado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por 3 delitos, entre ellos cohecho por recibir dinero del narcotraficante alias Mellizo. El señor Quintero entre 2013 y 2016 le entregó a Castellanos la suma de $50.000 americanos. Precisamente en noviembre este noticiero reveló el testimonio del principal testigo de la Fiscalía, el abogado de Mellizo, Marco Tulio Quintero. Los $50.000 en 2 partidas de 20 y una de 10 no se entregaron con una finalidad exacta, se hizo con el ánimo de comprometerlo. Castellanos se encuentra detenido desde octubre del año pasado tras ser capturado en su oficina en Bogotá y este jueves será presentado ante la Corte Suprema. El juez que lleva el proceso contra el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, hoy investigado por el caso Odebrecht, negó la inclusión en el juicio de un informe elaborado por Jorge Enrique Pizano, excontroller de la Ruta del Sol 2 y que se conoció en las últimas horas. La Fiscalía había pedido incluir el informe de Jorge Enrique Pizano para demostrar que este finalmente se había retractado de las supuestas irregularidades por Odebrecht. La Fiscalía había solicitado que esto fuera incluido como prueba dentro del juicio de Luis Fernando Andrade. Sin embargo, el juez lo negó, pero además llamó la atención del ente investigador. No me interesa saber si la empresa sabía o no sabía. Son contratos, señor fiscal, completamente impertinentes. Que me digan en un juicio que las empresas privadas tienen que ver con el juicio de Luis Fernando Andrade, donde estoy investigando o juzgando corrupción administrativa de carácter público, sí me queda una duda. La Fiscalía con esta prueba intentaba contradecir el testimonio de Luis Fernando Andrade, en el que se aseguraba que si se hubiera presentado el informe de Jorge Enrique Pizano, él no se hubiera visto envuelto en el escándalo. El Consejo de Estado decretó la muerte política del ex senador del partido de la U, Musa Besaile, implicado en el escándalo de la multinacional Odebrecht y el cartel de la toga. El Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura en primera instancia del ex senador Musa Besaile, quien es investigado por el pago de sobornos de 2.000 millones de pesos para detener una orden de captura que se libraría en su contra y dilatar un proceso penal que le sigue la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal se basó en testimonios que dan cuenta que el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el también investigado magistrado Gustavo Malo solicitaron dinero para evitar que se surtiera el proceso judicial en su contra. La sala no desconoce que el excongresista goza de la presunción de inocencia, pues no se ha dictado condena en su contra,
pero se advierte que en este proceso ya se cerró la etapa de instrucción y por la inconsistencia y contundencia de las pruebas allí recaudadas, el ex senador actualmente se encuentra en juicio. La defensa del ex senador podrá controvertir la decisión ante la Sala Plena del Consejo de Estado. Hoy fue abierta la cuarta compuerta del vertedero del proyecto de Hidroituango. A medida que pasan las horas, se va aumentando el caudal del río Cauca. El nivel del embalse en Hidroituango alcanzó los 403.5 metros cúbicos por segundo y la cuarta compuerta del vertedero se abrió para permitir más descarga de agua al Cauca. Al fluir más del líquido se necesita una salida adicional y así el río recuperar con mayor velocidad en tiempo su caudal habitual en las comunidades abajo del proyecto hidroeléctrico. En el día de hoy ya tenemos un caudal del orden de mayor de los 400 metros cúbicos por segundo. Acuérdese que de Nechí para abajo no hubo ninguna afectación porque con la vaciada del Porce, de los Porces, antes subió el caudal para esta época de verano. Las labores se concentran en la estabilización del río Cauca y la afectación social de pescadores y mineros, para lo que se asignó el apoyo del Instituto Humboldt y mantener las alertas indefinidas con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 13 nuevos testigos acudieron a la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por el llamado Petrovideo. Augusto Rodríguez, Antonio Navarro y la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín, rindieron testimonio. El primero en acudir a la Corte Suprema fue Augusto Rodríguez, amigo cercano de Gustavo Petro, quien aseguró que conocía de la existencia del video. Yo lo conocí en el 2015, en la alcaldía. La senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien también rindió testimonio, espera que el hecho sea aclarado prontamente. Nosotros simplemente firmamos una carta donde hicimos allegar unas pruebas y hoy me citaron y vengo pues a responder como nos corresponde. El abogado del senador Gustavo Petro aseguró que el video fue para ocultar el debate sobre Odebrecht. Garantías plenas. ¿Sí? Se han hecho unos interrogatorios que dan cuenta de que en ningún momento se ha cometido ningún delito y que en contravía sí hay una falsa denuncia que quiso apagar un debate que se estaba generando en su momento por los temas de Odebrecht y la relación con el fiscal general de la Nación. Eso es lo que se ha venido aclarando en estas diligencias. El senador Antonio Navarro rindió testimonio durante 1 hora. En el Día Internacional contra el Reclutamiento de Menores, las organizaciones que luchan contra este flagelo denunciaron un preocupante incremento de este delito en el país. Según las estadísticas, en 2018 se registraron 50 eventos dentro del conflicto armado en el país que implicaron acciones de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Hago parte de Coalico hace 10 años. Por supuesto, para mí nada justifica el reclutamiento de niños y niñas en las guerras. Y en Colombia, desafortunadamente, esta situación se sigue presentando. Para las fundaciones defensoras de menores, los grupos armados se están aprovechando de la falta de oportunidad que afrontan los jóvenes. Estos grupos armados tienen en sus células unos intelectuales que están dedicados a infiltrarse en los colegios, infiltrarse en las universidades, para que de una manera muy hábil puedan persuadir diciéndole que van a cambiar el país con sus políticas y sus pensamientos. El subregistro de reclutamiento en el país podría llegar a los 2.000. La Organización de Análisis del Conflicto reveló que las muertes de líderes sociales, activistas y candidatos en el país se incrementaron en los últimos meses. El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto explicó cuáles son las causas del aumento de muertes políticas en el país. Disputas entre grupos de crimen organizado. En segundo lugar, existe una relación muy importante entre zonas en las cuales hay una cadena completa del narcotráfico, cultivos ilícitos. Catatumbo, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Bajo Cauca antioqueño son las zonas con mayor número de muertes. Es tan alto como el de 2011, alcanza 182, 183 víctimas. Aunque el rompimiento de diálogos con el ELN no es una de las causas, sí genera riesgo que crezcan aceleradamente las muertes. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, brindó hoy su respaldo a su colega de Colombia, Iván Duque, en su negativa a iniciar diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, mientras esa guerrilla no libere los secuestrados y no ponga fin a sus actividades terroristas. El presidente de Alemania, Frank Steinmeier, que cumple una visita oficial de 2 días a Colombia, hizo esta noche en la Casa de Nariño un alto elogio de las acciones del gobierno del presidente Duque para cumplir y desarrollar los acuerdos de paz y simultáneamente apoyó la no reanudación de negociaciones con el ELN. No se puede seguir con negociaciones de paz así nomás.
El presidente Iván Duque advirtió que mientras él sea el mandatario de Colombia, no acatará ningún protocolo para la impunidad de los terroristas. El único protocolo que acepto es que el gobierno de Cuba entregue a los responsables de ese crimen para que sean llevados a la justicia. Los presidentes de Colombia y Alemania pidieron a la comunidad internacional adoptar todos los mecanismos legales para obligar al régimen de Nicolás Maduro a aceptar el ingreso de la ayuda humanitaria para los venezolanos. En Bogotá, varias viviendas fueron demolidas en la localidad de San Cristóbal. Alrededor de 20 personas que ocupaban ilegalmente los predios quedaron a la intemperie. Aferrándose a lo poco que pudieron rescatar. Así encontramos a los habitantes de estas viviendas informales que fueron demolidas en el barrio Villa de la Paz, parte alta de la localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá. ¿A dónde voy a dormir esta noche? ¿A dónde voy a dormir? Esa es la pregunta que yo hago. Una a una, estas casas construidas con tablas y latas fueron desapareciendo a manos de las autoridades locales. Llevamos un proceso de más de 6 meses notificando a las familias, informándoles que había necesidad de que ellas desocuparan, están ocupando un espacio ya reasentado, ya reubicado. Desde ese punto de vista lo que estamos es recuperando el espacio público que ya se reasentó. Fueron cerca de 20 personas que quedaron a la intemperie tras la recuperación de este espacio público en la ronda de una quebrada. Dice que van a dar un bono de alimentos hasta dentro de un mes o algo así, y nosotros ¿qué hacemos entonces estos días? Por tratarse de los segundos ocupantes de esta invasión, no recibirán arriendo ni serán reasentados, solo bonos de alimentación y ayuda humanitaria. Solo una vida para valorar el tiempo, buscar otros horizontes y recorrer nuevos caminos a bordo de una camioneta Chevrolet. Chevrolet, find new roads. Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos que le imputaba la justicia estadounidense y ahora podría recibir una sentencia de cadena perpetua el próximo 25 de junio. Tras 6 días de deliberaciones, el jurado del mayor juicio por narcotráfico celebrado en Estados Unidos declaró culpable al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán de los 10 cargos que le imputaba la justicia estadounidense. 8 mujeres y 4 hombres examinaron durante 3 meses los testimonios y evidencias presentadas contra el narco mexicano, incluido el del colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta, su principal proveedor de cocaína y quien describió su relación como el negocio de narcotráfico más rentable de la historia. Una vez conocido el veredicto, su esposa Emma Coronel le hizo señal positiva con el dedo pulgar a Guzmán mientras él se tocó el corazón. La sentencia contra el Chapo será dictada el próximo 25 de junio y probablemente será una cadena perpetua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está insatisfecho con el acuerdo alcanzado entre demócratas y republicanos para evitar otro cierre de la administración. I am extremely unhappy with what the Democrats have given us. It's sad. It's sad. They're doing the country no favor. They are hurting our country very badly. But we certainly don't want to see a shutdown. Aunque el mandatario señaló que no cree que ocurra otro cierre parcial de la administración, aclaró que en caso de que suceda sería culpa del Partido Demócrata. El acuerdo incluye $1.375 millones para instalar al menos 88,5 kilómetros de barreras en la frontera con México, una suma lejana a los $5.600 millones que reclamaba Trump. El acuerdo debe tener el visto bueno de Trump, quien tiene que ratificarlo si el Congreso lo aprueba para que así se evite el cierre administrativo cuando se agoten los fondos actuales este viernes. La policía de Canadá rescató a 43 mexicanos que vivían en condiciones de esclavitud moderna. Los rescatados eran obligados a trabajar limpiando hoteles y llegaron al país norteamericano a través de una red de tráfico de personas bajo la promesa de que obtendrían visas de trabajo y residencia permanente. La informalidad laboral en Colombia se ubicó en 48,2% según el DANI. Las centrales obreras insisten en la necesidad de reformas que impulsen la generación de empleo. En las 13 principales ciudades del país, 46 de cada 100 trabajadores son informales. Y en las 23 ciudades el indicador se ubicó en 48,2%. Esa cifra es altamente preocupante. La seguridad social y los parafiscales de los informales lo asumen quienes trabajan en condiciones óptimas, según aseguran las centrales obreras. No nos olvidemos que hay gente que trabaja 1 o 2 días a la semana y no lo cuentan como un desempleado. Los informales pues no están cotizando para la seguridad social. La mayor informalidad se registró en Cúcuta, Sincelejo y Santa Marta y la menor informalidad en Manizales, Bogotá y Medellín.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,36% a 1.473 puntos. La acción de Mineros fue la que más subió, con una valorización de 3,67% a 1.975 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 3,95% a 243 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 27.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.131 pesos con 10 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.890 pesos y la venden en 2.930 pesos. Un euro cuesta 3.542 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1. El azúcar se transó en 12,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 23 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 55 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.925 pesos. El volante colombiano Wilmar Barrios jugó su primer partido oficial con el Zenit de San Petersburgo en la derrota 1-0 como visitante frente al Fenerbahce de Turquía por los 16avos de final de la Europa League. Ya regresamos. Con un homenaje a la cultura colombiana, la firma francesa Louis Vuitton trae su más reciente colección a Bogotá. Nos conectamos en minutos con este universo de sofisticación y elegancia. No me falle. Hay preocupación entre los jugadores del América por la presión de quienes dicen llamarse aficionados y que esta vez amenazaron de muerte al lateral Jonathan Pérez. Jonathan Pérez, jugador del América de Cali, denunció que ha recibido amenazas de muerte en su contra desde hace varios días. Los mensajes intimidantes llegaron a través de sus redes sociales. Condenamos enfáticamente estas amenazas contra él o contra cualquier persona, pero más en el fútbol, que debe ser una fiesta de alegría y de esperanza y no de violencia. El secretario de Seguridad señaló que si es necesario, se prestará protección al jugador. Primero se conversará con él, con el América, vamos a evaluar la situación y si amerita, por supuesto, se tomarán medidas de protección para con el jugador. Pérez, defensor de 30 años de edad, ha jugado 23 compromisos oficiales con América de Cali desde el 2018 hasta su más reciente encuentro frente al Junior. Rigoberto Urán partirá mañana con la camiseta naranja de líder del Tour Colombia 2.1 luego de la victoria de su equipo Education First en la contrarreloj de 14 kilómetros. Javi, buenas noches. Germán, buenas noches. Los saludos desde la avenida San Juan en la capital antioqueña, que vivió su primera gran jornada ciclística por cuenta del Tour Colombia. Una crono por equipos en la que sorpresivamente terminó ganador el Education First y para la complacencia de todo el pueblo paisa con el liderato de Rigoberto Urán. La carrera empezó con la exhibición del Team Medellín, primero en partir, que impuso un registro de 15 minutos 45 segundos que lo mantuvo líder gran parte de la jornada. El Movistar fue el peor de los favoritos con su 15.49 y tras el equipo telefónico, el que destrozó los cronómetros fue el Education First de Rigoberto Urán. 15 minutos y 5 segundos con el Toro de Urrao cruzando primero la meta para hacerse invencible a pesar de la amenaza del equipo de los Emiratos y del Sky, a quienes batió por 8 y 10 segundos respectivamente para que Rigo se vistiera de líder en su tierra. Cuando uno hace parte de un equipo que todos aportan y bueno, de momento ganamos una contrarreloj por equipos, muy importante para nosotros y queda mucho, yo creo que queda bastante carrera y vamos a tratar de defender esto hasta el final. Mañana segunda fracción de 150 kilómetros con salida y llegada en La Ceja, Antioquia, la tierra de Fernando Gaviria, que será el gran favorito. Con la cámara de Holman Maldonado, informó para CMI La Noticia Javier Carbonell. Buenas noches. Gracias, Javi, muy buenas noches. Esta noche el técnico encargado de Independiente Santa Fe, Gerardo Bedoya, recibió la confirmación. Serán 2 partidos, uno por Copa Colombia y el domingo frente a Patriotas. Si le va bien, considerarán afirmarlo por lo menos hasta mitad de año. Los espero en última misión con la victoria de Paris Saint-Germain sobre Manchester United en el inicio de los octavos de final de la Champions League. Nos vemos a las 11 porque llega el momento de Julieta Piñeres y Pregunta Yamid. Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde el Centro Comercial Andino en Bogotá, donde la casa de moda francesa Louis Vuitton abre un nuevo espacio y por primera vez trae una colección de moda masculina y femenina al país. Este universo de elegancia y sofisticación le hace un homenaje a la cultura y las artesanías colombianas.
De la mano de artistas y artesanos colombianos como Hechiza y Somos Difusa, la prestigiosa marca Louis Vuitton abre un nuevo espacio en Bogotá. El glamour y elegancia de las prendas y accesorios contrastan con el talento de los colombianos. La marca cree fielmente en el país. Nos quedamos acá hace 20 años cuando no tenía nadie. Entonces, con todo ese desarrollo del país, una vez más fue muy natural agrandir nuestra tienda para responder a las expectativas del pueblo colombiano, sobre todo nuestros clientes colombianos, que siempre se han distinguido por su sofisticación, elegancia y refinamiento. No solo la colección masculina y femenina primavera-verano es la novedad, también la ampliación de la variedad en todas las categorías como en calzado y sus prestigiosas líneas de cartera. Ahora tenemos el universo completo, una vez más, con un mix que es muy semejante a lo que vais a encontrar en grandes tiendas mundo afuera. Más precisamente incorporamos todas las ropas de Vuitton, entonces esa es una parte muy simbólica para la marca. Nuestra Miss Universo, Paulina Vega, vestida por la marca, fue la encargada de recibir a todos con las buenas noticias. El universo celestial se ha convertido en inspiración para algunos diseñadores de moda. Llevar estas piezas reafirma sus creencias. Los accesorios siempre serán esa pieza infaltable en el closet de una mujer. Sin embargo, han dejado de ser simplemente eso. Ahora la industria plantea llevar mensajes que empoderen a la mujer y la hagan conectar con su parte más íntima, la espiritualidad. Es la conexión que tenga cada persona en ese ser, lo que quiere como transmitir a través de su religiosidad. Que no les dé miedo usar las cosas, que al contrario se identifiquen, sean diferentes. Los ángeles, las vírgenes, los corazones y muchos símbolos religiosos se están mezclando en la moda como una forma de expresión y que reflejan esa mujer decidida, arriesgada y segura. Colombia tiene por primera vez un Banco de la Amistad, una iniciativa en la que muchos pueden ser amigos sin endeudarse, pasarla bien y de paso disfrutar de una póker. Muchos aseguran que no se reúnen con sus amigos por la falta de dinero. Se acabó ese problema con la llegada del BDA, Banco de la Amistad, que hoy abre sus puertas. Primero que todo, el Banco de los Amigos no es una entidad financiera. Tenemos 300 millones de tapas que las hemos convertido casi que en una moneda para que los amigos encuentren tapas contramarcadas, totalmente premiadas. El 100% de las tapas van a estar premiadas. Unas van a venir con dinero para que las puedan redimir inmediatamente en la tienda por más, digamos, póker, cerveza, o otras que van a venir con códigos únicos que pueden ser transformados en puntos para acceder a experiencias de la marca, premios, etcétera. La sede principal del BDA, donde nos encontramos, tiene una bóveda con los lingotes de oro guardados y con póker para todos. Me despido por ahora, pero los espero en la última emisión de CMI a las 11 p.m. con más información del mundo del entretenimiento. No me fallen. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Increíble, un gran derrotado en las elecciones y el presidente saliente, los personajes cuya favorabilidad creció. 2. Se casó la banquera del Estado con un famoso penalista. 3. No hay duda de que la devoción por la política es un asunto hereditario. Tengo ñapa. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no se cansa de cazar peleas dentro del mismo gobierno. 1, 2, 3 y mi ñapa beligerante después de Pregunta a mí. Resultados al sondeo de anoche. Después del análisis que hizo el científico Modesto Portilla en Pregunta a Yamit, ¿usted cree que la situación en Hidroituango es tan grave? Sí, 90,5%. No, 9,5%. Muy buenas noches. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento de la implementación de los acuerdos de paz fueron suspendidas. Los representantes del gobierno le informaron al partido FARC que por ahora no participarán de esos encuentros mientras analizan la carta que la exguerrilla le envió a la ONU en la que advierte sobre un supuesto no cumplimiento de los acuerdos de paz. El señor Jairo Estrada
es uno de los delegados de las ex-FARC en la comisión y es nuestro invitado esta noche. A ver, señor Estrada, ¿qué fue lo que pasó en resumen? Yo creo que lo que pasó fue una decisión apresurada de parte del gobierno a la que le faltó juicio y valoración. Me da la impresión que supusieron que una carta que el partido de la FARC anunció le había entregado a las Naciones Unidas contenía una serie de recriminaciones al estado de la implementación del acuerdo de paz, que en todo caso todos sabemos es precario, y con fundamento en eso, por una coincidencia en las horas de reunión, en una convocatoria de rueda de prensa que se hizo y la reunión propiamente de la CECIBI, por esa coincidencia dedujeron que seguramente el partido de la FARC estaba preparando algún tipo de espectáculo mediático. Y yo creo que ahí se equivocaron y obraron de manera apresurada. Quien lee la carta, simplemente lo que en ella se está señalando es que hay un saludo del partido de la FARC al Consejo Nacional al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que se le manifiesta un agradecimiento por el acompañamiento que ha hecho el proceso y por la valoración juiciosa que ha hecho del estado de la implementación y del proceso de reincorporación. Seguida esta valoración, lo que hay allí es una manifestación de compromiso por parte del partido de la FARC de trabajar por implementar un punto importante del acuerdo, el 3.4.2, que hace referencia a promover un gran pacto político nacional que logre de manera definitiva avanzar en la superación de esos vínculos entre armas y política, que logre avanzar en el desmonte de estructuras criminales de carácter paramilitar y en general que enfrente las diferentes expresiones de violencia que hay en el país. La verdad, doctor Estrada, es que leyendo la carta parece un documento realmente inofensivo y al contrario, muy defensor de la paz. Sí. Porque dice textualmente al Consejo de Seguridad de la ONU, nosotros nos comprometemos a construir paz, a rechazar la violencia y a suscribir documentos de compromiso en tal sentido. Asimismo, desde hoy asumimos el mandato que como Fuerza Antes Armada nos comprometimos a adelantar como partido político en paz y democracia. Esto es lo que ustedes le dicen a la ONU. Sí. ¿Por qué hubo la molestia del mundo? No, yo no entiendo. Es definitivamente algo sorprendente. Pero la comisión va a seguir funcionando. No, pues nosotros esperamos que funcione porque evidentemente hay un hierro mayúsculo en la valoración que hacen los integrantes de la CECIBI por parte del gobierno, y la CECIBI tiene una serie de tareas pendientes para atender las funciones que le fueron asignadas por el acuerdo, pero que también le fueron asignadas por el marco legal. Hay 2 decretos que se expidieron y que regulan muy claramente las condiciones de funcionamiento de la CECIBI. Usted me decía antes de iniciar esta entrevista al aire que les preocupaba fundamentalmente que mientras ustedes dejaron y entregaron las armas, hay cierta tendencia a rearmarse por parte de sectores civiles. Sí, hay preocupaciones que resultan primero de un contexto que es contundente, que es evidente, que persiste y se mantiene, que es el del asesinato sistemático de líderes sociales, hombres y mujeres a lo largo y ancho del país. Ese contexto también incluye el asesinato de exintegrantes de las FARC. Pero al mismo tiempo hay esfuerzos en el país que, entre otras cosas, se derivan del propio acuerdo de paz por avanzar en que atrás queden las armas de manera definitiva. Las FARC, en lo que a ellas les correspondió, cumplieron con la dejación. Pero recientemente nos está preocupando que se está tratando de posicionar en el ambiente, digamos, mediático y político del país, la necesidad de acoger un
rearme de civiles, considerando, se afirma, condiciones excepcionalísimas. Ese rearme de civiles o eso de armar civiles en la experiencia colombiana ha sido funesto. FARC ha comprometido con dejar las armas, con superar el vínculo entre armas y política, y lo que queremos es que ese compromiso sea refrendado por todas las fuerzas políticas y sociales, por los gremios económicos, por las organizaciones en general, en fin, precisamente pues para que avancemos en la perspectiva de consolidar mejores escenarios para la convivencia pacífica en este país. Ahora mire, señor Estrada, para que me responda después de comerciales y lo pienso. Han dicho eso, el presidente no ha sido todavía muy definitivo en el tema, que él podría objetar el estatuto de la JEP que fue finalmente aprobado inmediatamente después de comerciales. Han dicho eso, el presidente no ha sido todavía muy definitivo en el tema, que él podría objetar el estatuto de la JEP que fue finalmente aprobado en el Congreso. ¿Su opinión? Lo alcanzamos a manifestar en el día de ayer. Tenemos una preocupación mayúscula acerca de lo que se ha venido aseverando sobre una presunta situación en la que se encontraría el gobierno de estudio, más concretamente el presidente de la República, de estudio de sancionar o no la JEP por razones, digamos, de conveniencia, ¿no es cierto? Nos preocupa grandemente. Primero porque estamos hablando del cumplimiento de un acuerdo, ¿no? Los acuerdos son para cumplirlos. Las FARC actuaron de buena fe y cumplieron. Estamos esperando que en este caso se cumpla, incluso con una JEP que fue revisada, alterada sustancialmente en el propio Congreso de la República, pero aún así las FARC siguieron en su momento. Esa ley estatutaria fue ya revisada por la Corte Constitucional, es decir, pasó todo examen de constitucionalidad. En este momento lo único que esperamos es que el presidente sancione, pero si se nos habla de eventuales razones de conveniencia para objetar la ley u objetarla parcialmente, creo que nos están llevando a un terreno de inseguridad jurídica enorme que genera un muy pésimo mensaje, digamos, al país en general, porque la JEP no es solo para las FARC, sino para todos quienes estuvieron comprometidos de manera directa o indirecta en el conflicto, así se haya amilanado la responsabilidad de los civiles, pues para todo el mundo. La pregunta para usted, que también es para sus televidentes, ¿está usted de acuerdo, sí o no, en que se reanude lo más pronto posible las sesiones, las reuniones de la Comisión de Seguimiento de Aplicación de los Acuerdos de Paz? Indudablemente, absolutamente de acuerdo. El país lo necesita. ¿Y ustedes están de acuerdo en que sea una inmediata reanudación de la comisión que vigila, que aplica el seguimiento de los acuerdos de paz, sí o no? Don Jaro, muchas gracias. Llamé, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes muy amables por la sintonía. Un saludo para los con televidentes. Nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quién lo creyera? El exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo es hoy el político colombiano con más favorabilidad. El excandidato presidencial Sergio Fajardo es hoy el dirigente político con mejor imagen en el país. Una encuesta realizada por Datexco para Pulso País así lo muestra. La imagen favorable de Uribe está en 38% y la de Fajardo en 66%. Quien lo eliminó de la segunda vuelta presidencial fue Gustavo Petro. Hoy Fajardo tiene una favorabilidad de 66% y Petro de 41%. Llama la atención que el segundo personaje con mayor favorabilidad es Claudia López, con un 60%. El expresidente Santos aparece con una imagen favorable del 40%, lo que muestra un claro reconocimiento a su obra de gobierno, porque cuando abandonó el poder, su imagen favorable era apenas del 17%. Según la encuesta, el presidente Duque ha crecido en favorabilidad, ya llega al 41%. 2.
En una ceremonia rodeada de mucho hermetismo, pero que al final se convirtió en una gran celebración, contrajeron matrimonio el famoso penalista Iván Cancino y la actual presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter, Sandra Gómez. El festejo fue por todo lo alto. La fiesta estuvo amenizada por el merenguero dominicano Wilfrido Vargas y por el cantante vallenato Poncho Zuleta. Muchas felicidades para la nueva pareja. Iván es hijo de Antonio José Cancino y Sandra fue tesorera general de la Nación. 3. Nieto de Julio César Turbay Ayala e hijo de Diana Turbay. Él es Miguel Uribe. Hoy inscribió su candidatura para la alcaldía de Bogotá. Lo hizo por el movimiento Avancemos. Iniciará ahora sí la recolección de firmas que lo confirmen como candidato a la alcaldía capitalina. Uribe tiene en su comité promotor al exministro Luis Guillermo Plata, al exgeneral Luis Alberto Mur y a la coordinadora del Consejo Distrital de Sabios, María Conchita Ramírez. Miguel Uribe se une a la lista de más de 10 candidatos que lucharán en octubre por la alcaldía de Bogotá. Miguel necesita firmas para su inscripción. Mi ñapa de hoy. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sigue cazando peleas dentro del mismo gobierno. El primero que lo desautorizó fue el mismo presidente cuando se opuso al IVA que Carrasquilla quería imponer a la canasta familiar. Con el artículo incluido en el plan de desarrollo que permitiría que el Ministerio de Hacienda se convirtiera en un superministerio con el posible marchitamiento del Departamento Nacional de Planeación, provocó que hoy 11 exdirectores de planeación firmaran una carta en la que rechazan el respectivo artículo, que es el 35 del texto del plan. Uno de los 11 firmantes de la carta es nadie menos que el exministro de Hacienda y exdirector de planeación José Antonio Ocampo, actual codirector del Banco de la República, es decir, compañero de Carrasquilla en la junta del emisor. Para alquilar balcón. Como Carrasquilla dice que los ataques que recibe no le quitan el sueño, ojalá duerma bien, señor ministro. Hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí las noticias en CMI. A continuación, El Sultán. No se pierda la tercera temporada de Sin Senos Sí Hay Paraíso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Solo por el Canal 1.